Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, Sumando Vigores. Edición en la que vamos a conversar temas relacionados con la familia, pero desde el punto de vista del derecho, lo que establecen las leyes, los códigos, las normas legales en Nicaragua acerca de la familia. Para ello está con nosotros acá en el estudio el máster en Derecho, Lenín Giovanni Arostegui Campbell. Él es además abogado y notario público. Muchas gracias por estar. Gracias, mucho gusto. Para poder conversar sobre este tema. Entiendo yo que Nicaragua es un país que está bastante avanzado en los temas relacionados con la familia en el derecho, en la parte legal, es decir, en la protección primero de la familia y luego de derechos y de la familia y sus componentes. Así es, efectivamente, como comentábamos, ¿verdad? Desde 2014 básicamente se ha venido procurando mejorar, ¿verdad?, todo lo que es la protección hacia el núcleo familiar, porque se entiende que es el núcleo fundamental pues dentro de una sociedad, y así lo establece tanto el Código de la Familia como otras normativas que entran en armonía. El Estado ha venido procurando dar ciertas novedades, ¿verdad?, mediante el Código de la Familia, tratando de suplir tal vez algunos puntos que habían quedado pocamente establecidos en algunas normativas anteriormente, y garantizando así pues su función como protección, ¿verdad?, estatal, y la tutela judicial efectiva que garantiza mediante los juzgados, pues, los procesos judiciales. Ok. 2014, que es la fecha del Código de la Familia. Sí, se aprueba. Pero ya teníamos antes el Código de la Niñez y la Adolescencia, teníamos la Ley 779, un tiempo antes de la 779 funcionaban las comisarías de la mujer, por ejemplo, en las delegaciones policiales, en los distritos. Relativamente nuevo es el Ministerio de la Familia, que se fusionó con el Ministerio de la Mujer, ya esta administración, ¿no? Pero es decir, sí, evidentemente el Estado ha procurado darle a la familia un lugar muy importante en la gestión pública, ¿ah? Y no solamente en la gestión pública, sino que en lo que atañe a sus obligaciones y a sus derechos, ¿ah? Si quiere, hacemos un repaso rapidito antes de meternos a hablar de temas específicos, de qué cosa es lo que tenemos nosotros de elementos relacionados con la familia en nuestro estamento legal. Ok, bueno, el código, sí, efectivamente había algunas normativas, como hablábamos, que ya visualizaban o preveían algunas situaciones. El código viene enfocado más, ¿verdad?, a la parte de la protección en cuanto a la parte de garantizar a los que se consideraron históricamente, según las normativas y algunos tratados, personas que están en estado de desamparo, dice. A veces los conceptos pueden resultar un poquito como muy subjetivos, abstractos. Sin embargo, pues ellos te hacen una cierta aclaración, pero en la práctica lo que tiene el espíritu del código es tratar de que los judiciales, y así tengo entendido yo, según los mismos judiciales pues han planteado en las capacitaciones, se les orienta que traten de ser prácticos a la hora de la aplicación. ¿Por qué? Porque el código a veces puede resultar, o se puede interpretar en algunas determinadas normas como taxativo, pero también te dice que se atiende a ciertas circunstancias, como por ejemplo lo que es la mayoría. Con el código se dice que ahora la mayoría es a los 18 años. Sin embargo, también te dice que a pesar de querer los 18 años, ¿verdad?, el adolescente tiene derecho a la pensión siempre y cuando él demuestre que está estudiando, por ejemplo, que sus estudios sean provechosos, ¿verdad?, y eso mientras esté estudiando. Es decir, que la persona puede haber terminado la licenciatura, pero si ha demostrado unos estudios provechosos y lo requiere para profesionalizarse aún más, estudiar algún tipo de especialidad, el padre podría, ¿verdad?, en caso que no quisiera, ser llamado a que cumpla o continúe con el cumplimiento de la obligación de la pensión alimenticia. Eso incluiría, por ejemplo, la pensión
de orfandad del Seguro Social. Sí, es que bueno, eso ya estaba previsto en la normativa relacionada a lo que es la previsión social. Sin embargo, el código pues hace ciertas remembranzas, ¿verdad? Y eso es indefinido, pues hay cierta edad, pero si se procurara demostrar o acreditar que son de extrema necesidad, importancia, relevancia para el desarrollo, podría ser que exista la posibilidad, a lo mejor que se le permita. Claro, esto va a depender, porque el problema es también a veces sucede algo muy particular, que de repente vas a Managua, la interpretación es de una manera, tal vez no totalmente alejada, pero de una manera. Si te va a Matear o otro departamento, a veces te lo aplican de una manera o pretenden aplicártelo de una manera diferente. Claro, ahí va a estar de la habilidad pues de las personas que estén en un determinado proceso de convencer al judicial y demostrarle obviamente pues con la ley y las pruebas, porque también es fundamental las pruebas, y demostrar que está estudiando, por ejemplo, en este caso particular, para que el judicial pues obviamente mire que hay una realidad y una necesidad para el adolescente. Ahora, bueno, y yo supongo que tiene que ver un tanto con la habilidad del profesional del derecho que está llevando la causa, pero muchas veces, una vez cumplidos los 18 años, por ejemplo, quien fue demandado por una pensión para los hijos, se da por cumplido. Sí. Sí, por eso está la ley. Por eso está la ley, y la ley es clara. Dice que hasta los 18 años, ¿verdad? Pero establece la sección, ¿verdad? De que si la persona está estudiando y tiene estudios provechosos hasta los 21 años. Pero en la práctica, por comentarios de los judiciales o emisiones que hacen en determinadas sentencias, ellos tienden a aplicarlo siempre y cuando se mire que hay una realidad, es decir, que por ejemplo la madre no tenga la capacidad totalmente, que este joven a lo mejor ya inició a estudiar la especialidad, pero por determinadas circunstancias no pudieron continuar pagando, y el padre pues tiene la capacidad económica, porque hay algo que es importante que establece el código, que no siempre es taxativo, sino que a veces te plantea una situación, pero después te dice, pero considerando o la excepción de la regla, aplicando la excepción de la regla. El código en el artículo 306 habla de que son la capacidad del que la va a dar, ¿verdad? La debida relación de la capacidad del que va a dar los alimentos o la pensión alimenticia y la necesidad. Entonces, bajo ese principio que puede sonar para algunos muy ambiguo, pero que sobreprotege pues una realidad en el caso del adolescente o del menor, obviamente pues lo pueden aplicar. La palabra exacta no es antojadizo, pero no recuerdo ahorita, se me escapó, pero de alguna manera se vuelve antojadiza la aplicación entonces de la ley, es decir, es a criterio del judicial y supongo, vuelvo, insisto, que tendrá que ver con la habilidad que tengan los profesionales del derecho que están llevando la causa por una u otra parte. Y que de hecho el código dice a discrecionalidad del juez. Es discreción, se vuelve muy discrecional. Exactamente. Pero eso tiende pues a, como decíamos, ¿verdad?, la capacidad de las partes, tanto del profesional como conocedor del derecho, como de las partes en sí, es decir, la madre en representación del hijo, que aporte las pruebas necesarias. Uno lo orienta en el sentido de que qué son los que podríamos requerir para demostrar, por ejemplo, si está estudiando, obviamente pues el certificado de nota, una hoja de matrícula o algo que acredite que efectivamente, y el costo, ¿verdad? Si en caso que fuera privada, por ejemplo. Entonces, si es privada, hay como más facilidad. En el caso de lo público, no es que haya una dificultad, sino que generalmente se ponen un poquito temerosos porque obviamente eso conlleva una responsabilidad y una información que generalmente se la acceden a dar solamente a petición del juez. Es decir, el juez tiene que mandar o girar un oficio al colegio o a la universidad para que ellos otorguen la información. Ahora, como ahora todo es en línea, pues generalmente los alumnos pueden tomar el pantallazo o el screenshot, como le dicen, para tratar pues de darle validad. El código establece la flexibilidad en ese sentido. Casi la mayoría de las normas ahorita han procurado tener mayor apertura, porque al final lo que se pretende es pues dar una oportunidad de que las partes tengan la facilidad para demostrar sus pretensiones, fundamentarlas con la parte legal como con la parte de las pruebas. Hace algunos programas tocamos este tema, el tema de la pensión. Se le conoce como pensión alimenticia, sí. Pero lo cierto es que no es solo pensión alimenticia.
Es decir, implica la manutención del hijo, de manera integral. De manera integral, efectivamente. Y eso significa que quien tiene la tutela, ¿verdad?, o quien no tiene la tutela de ese hijo, en el caso de las parejas que se han separado, es el que está obligado a aportar esa pensión, lo que no le quita al otro, al cónyuge, también completar esa pensión, porque es decir, el asunto es que se debe de completar, es decir, es una obligación de los dos. Lo que pasa es que a veces no se mira de esa manera, se mira solamente para una de las partes, pero lo cierto es que en teoría, vamos a suponer que yo me quedé con la tutela de mis hijos, me separé de mi esposa y yo me quedé con la tutela de mis hijos y yo demando a mi esposa. Entonces se entendería como que mi esposa está obligada a mantener a los hijos y yo feliz de la vida, pero lo cierto es que yo también tengo que hacer un aporte para... Realmente es algo un poquito, como decíamos, subjetivo y es complicado, porque como queda creación legal al juez, ¿verdad? Pero el código prevé más o menos esas situaciones. Sin embargo, en la práctica, a veces los judiciales incluso lo invierten. Es decir, ellos dicen, el que tiene el niño cumple el 75%, que es uno. Usted va a cumplir solo con el 25%, porque el niño come los 3 tiempos, y te comienzan a hacer un desglose y querer justificar. Claro, eso tiene para necesidad a veces de resolver el caso y tratar de ser práctico, en teoría, según ellos. Pero también está la parte difícil, porque cuando es uno, ¿verdad?, y uno sabe su realidad, porque el problema es que, o el detalle, que el código, ahora tratando de ser proteccionista, establece que la deuda alimentaria está sobre cualquier deuda. Entonces, pero en la práctica, si vos incumplís con una obligación civil, obviamente eso te va a afectar económicamente, e incluso te puede ir, aunque el código lo protege, va a haber una realidad pues que al final te afecta, o sea, te afecta la parte económica, te afecta la parte emocional y obviamente eso trasciende en tu vida de manera general. Pero sin embargo, pues al final el código pues trata de dar una sobreprotección, porque sabemos que hay una cuestión cultural que se está tratando de erradicar, ¿verdad?, y de ir mejorando. Hay algo que es importante aclarar con respecto a los términos. Hablábamos de tutela, pero la tutela ya no se conoce como se conocía históricamente con el Código Civil, que esa es una de las novedades y que por eso pues se hizo la actualización del código. La tutela ya tiene más un concepto de una tercera persona que generalmente puede estar vinculada a la familia y que pretende ostentar, ¿verdad?, la representación en cierto modo del menor y los derechos, pues proteger los derechos del menor o del niño, pues el niño adolescente. Entonces aquí estaríamos hablando de custodia, acudio y crianza, o representación legal exclusiva, ¿verdad?, para el caso de que porque el código dice que quien está con los hijos es quien ostenta la representación legal exclusiva. Sin embargo, para efectos de trascender, o por ejemplo, que si usted desea sacar a su hijo fuera del país, usted tiene que ir ante el judicial para que el judicial lo defina judicialmente, si la suspende o la cancela totalmente. Y así usted no va a requerir de estar a la disposición o al capricho del otro progenitor para tal vez vaya a estudiar al extranjero, o le surgió una oportunidad de trabajo en el extranjero y procura pues darle una mejor calidad de vida. Claro, eso no quiere decir que como padre que perdió esa representación legal exclusiva o perdió la autoridad parental, no va a poder, ¿verdad?, ejercer su derecho. Hay dos situaciones. Él siempre va a tener el derecho a la comunicación con el hijo, porque obviamente no es un derecho exclusivo de los padres, fundamentalmente, y según el código, es un derecho del hijo. Y lo otro es de que con respecto a eso, ¿verdad?, siempre tiene la obligación el padre que perdió la autoridad parental de otorgar los alimentos. Usted planteaba otro punto ahí con respecto a lo de la pensión. Hay varias sentencias ya, de hecho, con relación a que madres, ¿verdad?, pasan pensión alimenticia a su hijo, porque obviamente pues en el proceso se logró acreditar, en algunos casos, por ejemplo, el papá estaba con el niño. Entonces él logró demostrar porque desde hace un lapso de tiempo lo tenía bajo su tutela, su custodia, y obviamente pues ostentaba y cumplía con todas las obligaciones de manera total. Entonces tal vez se vio en una circunstancia en la que consideró que necesitaba algún apoyo y recurrió a los juzgados no tiene que ser directamente al juzgado, puede ser emitido la familia mediante la conciliación,
pero si no se va al juzgado para tratar de que se establezca mediante sentencia la aplicación de alguna deducción, ¿verdad? Ya sea mediante planilla o según convenga, pues porque lo pueden convenir en la primera audiencia, y si se acuerdan en la primera audiencia, prácticamente ahí se finiquita el proceso. Ahora, si hay un acuerdo parcial, pues se queda ahí y después van a abordar lo que no hayan llegado a acuerdo, que generalmente es la pensión en la práctica. Ok, el tema de la conciliación, quiero quedarme en el tema de la conciliación, pero lo vamos a tocar después de una pausa en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el máster Lenín Giovanni Campbell, abogado y notario público, acerca de derecho, o más bien la familia y el derecho. El tema de la conciliación. La conciliación, la mediación. Es decir, para temas de la familia, la conciliación se hace en los juzgados de la familia o en el Ministerio de la Familia, ¿no? Pero podría igualmente, no sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, podría hacerse también a través de la Corte Suprema de Justicia con la DIRAC, por ejemplo. No sé, creo yo. Y de hecho es abierto en ese sentido, no hay una limitancia porque lo puede hacer en el Ministerio de la Familia, lo puede hacer en el juzgado como tal, lo puede hacer ante un notario, ¿verdad? Entonces eso da un abanico de oportunidades a las partes para que lleguen a un acuerdo y no ir a un proceso que a lo mejor va a ser desgastante para todos. Se dice que no se admite por la cuestión de lo que es bien delicado la parte de los derechos del niño, pero obviamente deja la posibilidad en cuestiones particulares, en lugares que tal vez solo esté el facilitador judicial o solo esté el mediador de la IRAC, va a regir el principio de voluntad de las partes y obviamente la circunstancia particular que a lo mejor, pero no generalmente, por ejemplo, en Managua no te lo van a permitir por la cuestión de que es bien delicado, ¿verdad? Y se ha procurado que sea de manera muy garante, pues, de los derechos de las personas, en este caso los niños o las personas que se encuentren, ¿verdad?, en cierto estado de desamparo, pues, o el cónyuge, porque también la ley establece el 10%, ¿verdad? El cónyuge, ¿verdad?, en caso que no se le ha permitido trabajar, por ejemplo, o que posea alguna dificultad o algún impedimento físico, por ejemplo, y no le permita desempeñar determinadas labores. Obviamente se le vería difícil conseguir un trabajo y por eso se procuraría, pues, darle ese 10% extra. El código dice que no puede ser más del 60%, ¿verdad?, con ese 10% adicional para el cónyuge. Ok. Ya me voy a meter un poco a esos números. Solamente termino el tema de conciliación. Sí. Lo acordado en la conciliación, lo acordado entre las dos partes en la conciliación, tiene fuerza legal. Así es. Es un acuerdo de estricto cumplimiento, digamos. Así es. Hay un principio que se manejaba bastante con lo civil, que es lo acordado por las partes, ley para las partes. Prácticamente ese principio se traslada, ¿verdad?, en la conciliación, porque obviamente todo prima y depende de la voluntad de las partes que lleguen a acuerdo. Y eso los compromete, por decir, si yo dije que iba a pagar 1.000 córdobas mensuales, obviamente yo ya hice mi valoración de acuerdo a mi capacidad económica, obviamente previendo también lo que dice la ley, dependiendo de la cantidad de hijos, etcétera. Y obviamente eso me obliga, porque yo ya hice mi valoración con respecto a mi realidad económica, y en base a eso yo hice una promesa o un acuerdo para tratar de sufragar los gastos de los hijos. Ok, vamos a meternos a los números. ¿Cómo se divide una pensión? Bueno, primero el artículo 324 del Código de la Familia establece la forma de tasar los alimentos, pero en el 323 también te dice otros aspectos, pues, que entran en armonía y que se deben tomar en consideración. Y los judiciales, están obligados, pues, a regirse bajo estos parámetros. Sin embargo, cuando hay conciliación, estamos hablando de que solo lo que en base a lo que digan las partes, tratando de prever eso, pues, obviamente. Pero tratan de ser como un poquito más flexibles de acuerdo a las circunstancias reales. Entonces el código te establece en ese artículo que si es un hijo del 25%, obviamente si hablamos de un porcentaje, eso va a variar de acuerdo al salario. Entonces si estamos hablando de 5.000 córdobas, le andaríamos hablando como a 1.250 más o menos, si no me equivoco,
si es un hijo. Y así va incrementando, si son 2 hijos, del 35%, si son 3 hijos, del 50%. Si son más de 3 hijos, que es de la parte como un poquito más difícil, cuando hay demasiados hijos, se va a prorratear, dice que es como dividir entre todos los hijos por igual, basado en el principio de igualdad de los hijos que establece la Constitución. Del 50% del ingreso declarado por el demandado. Sí, ahí hay un aspecto importante, porque muchas veces te lo pretenden aplicar en base a lo que te sale en la colilla, que generalmente una vez no te aplica la retención del IR y el INS. Entonces, dice el código, el ingreso neto, es decir, el ingreso neto es lo que vas a percibir realmente. O sea, si sin las retenciones, te dice que vos ganás 11.000 córdobas y ya con las retenciones te quedan 10.000, obviamente tiene que ser aplicado, ¿verdad? Y el código, claro, puede estar alrededor de los 10.000. Pero sin embargo, hay situaciones en que a veces los judiciales lo aplican, ¿verdad?, en base a todo lo que plantea la colilla, y en ocasiones pues algunas veces se les pasa a las partes y no pelean eso, porque al final es algo que plantea la ley y tenés que tratar de que sea, ¿verdad?, con lo más fiel a lo que dice la ley. Ok, el top, el techo es 50%. Sí, más el adicional del cónyuge. En caso, generalmente esto se ve un poquito por la cuestión de la cultura a favor de la madre, porque tal vez no la dejaban trabajar o tal vez tenía algún impedimento. Entonces el código abre esta posibilidad de que se sume ese 10% adicional para la madre como una pensión compensatoria. Así es el concepto, porque prácticamente plantea la ley. Pero si la madre trabaja, es decir, si el demandado es el padre y la madre trabaja, no hay ese 10%. Podría ser dependiendo de las circunstancias, porque no es cerrado en ese sentido. Ahí lo que te plantea la pensión compensatoria, ¿verdad?, para el cónyuge, dice, es decir, puede ser varón o mujer. Entonces no es tan así, de que si el hombre sí, el hombre o la mujer no, y viceversa, sino que te abre esa posibilidad dependiendo obviamente de las circunstancias. Es decir, si un varón con capacidades diferentes, obviamente puede hacer, si no tiene ningún sustento, que pueda optar, aparte de demandar, ¿verdad?, si tienen los hijos, su custodia, demandar a la madre por el 50%, si fueran 3, pongámoslo, pedir ese 10% adicional, demostrando que efectivamente no tiene la capacidad para autosustentarse. Ok, eso es con un cónyuge, pero hay quienes creen ser marineros y tienen un amor en cada puerto, dicen, y con cada amor tienen un hijo, claro, uno o varios hijos. En ese caso, siempre se calcula con el techo del 50% para todo. Sí, el 50% dice que es el máximo al código, y lo que va a hacer es dividirse o procurar dividirse en partes iguales. Porque también recordemos que el código habla de la responsabilidad compartida, en cierto modo, es decir, que las madres de esos hijos o esos niños, ¿verdad?, adolescentes, se supone que tienen que aportar una parte y el padre va a suplir con ese 50% en la medida de lo posible, ¿verdad?, para todos los hijos. Es lo que generalmente se aplica, y así lo dice el código. Pero ahí ya, por ejemplo, el tema del 10%, ahí el 10%, al menos que a lo mejor podría existir la posibilidad en el caso extremo de que alguna de estas madres se encuentre en una situación, ¿verdad?, realmente de desamparo, pues como dice el código, y a lo mejor podría existir la posibilidad, porque como que hay que accionar al juez, el juez va a hacer su valoración y va a mandar a hacer una investigación con el equipo asesor técnico, la trabajadora social y el psicólogo, etcétera, según lo que considere, para, ¿verdad?, tener una mejor visión de la realidad económica de cada una de las personas que van a estar en lo que es, ahí traeríamos una litis consorcio. Entonces, cada parte que están en esta litis consorcio va a valorar la situación y ver de qué tanto requiere, pues, o necesita esa pensión compensatoria. Ok, aquí hablamos de una y varias causas al mismo tiempo. Sí. Porque es decir, con cada pareja es una causa, pero al final todo queda englobado dentro de una misma causa que es la del demandado. Sí. En este caso suponemos que es un varón que está demandado por más de una pareja, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 3, y con una cantidad de hijos X. Claro. Vamos a ponerle que sea uno cada una, pues vamos a decir que son 3 hijos, ahí queda parejito el 50%. El 50%. Pero ya si son 2 cada una,
estamos hablando de 6, entre 6 tendrían que dividirse ese 50%. Sí, el 50 entre 6. Sí. Lo que dé porcentualmente, ¿verdad?, se va de manera equitativa. Ahí pasa una situación particular a veces, porque si uno tiene más hijos, obviamente que podría quedar un mayor porcentaje en ese hogar. Es decir, hay una realidad que hay una boca más, ¿verdad?, por decirlo así, y efectivamente eso requiere mayor aporte. Sin embargo, viene como a mermar, ¿verdad?, en los otros hogares que podrían también estar en cierta necesidad, porque no siempre, por eso es que es importante la valoración y la visita de campo que hace la trabajadora social para acreditar que realmente esas circunstancias que se plantean son tangibles, para tratar de ser justo pues, a la hora de aplicarlo, porque realmente puede haber 3 hijos, pero puede ser que la madre tenga mejores condiciones económicas. Entonces, obviamente, es que eso va a quedar, como dice la ley, hay que accionar al juez y a la valoración que haga en la investigación de campo. Entonces, de esa manera, pues creo que podría llegarse a un resultado más salomónico. Ok, eso es cuando el marido, y voy a insistir en el tema de que es el marido, porque es lo que comúnmente ocurre, ¿verdad?, está vivo y trabaja. Pero vamos a suponer que está vivo y no trabaja y vive de una pensión, ya sea una pensión por una discapacidad laboral, por haberse accidentado en su trabajo y quedó, la pensión por invalidez se llama, ¿no? O podría ser una pensión por vejez, ¿verdad?, pero recibe una pensión de la Seguridad Social, del Seguro Social, ¿verdad? ¿Aplica para esa pensión del Seguro Social pasarle también a los hijos? De hecho, podría aplicarse. Ya hay sentencias en las que se ha aplicado, no solamente para los hijos, sino para las madres. Pero claro, eso va a depender pues, siempre del monto, de las condiciones de la persona que está obligada a otorgar los alimentos. Porque si estamos hablando de una pensión reducida y a lo mejor el monto no da ni para su autosustentación, habría que hacer una valoración, ¿verdad?, en el caso específico de las circunstancias de cada una de las partes y ver qué tan probable, ¿verdad?, y qué tan imperativo sería, ¿verdad?, que el judicial otorgue esta pensión o esta sentencia a favor de la persona que lo requiera. Yo sé de un caso particular en que la señora, igual pues los dos de tercera edad, ¿verdad?, solamente que uno con la pensión reducida y el otro no, y esta persona logró, ¿verdad?, esta señora logró que se le reconociera. Claro, hubo también en ese caso particular como una disposición pues del varón, ¿verdad?, en tratar de ser como colaborativo, y tenía pues la manera de defenderse por otro lado, pues, pero no tenía algo fijo, pero sí tenía la manera pues a lo mejor de defenderse de otra manera. Sí, pero habría entonces que valorar las particularidades del caso, en un caso concreto, pero sí existe la posibilidad, porque al final es eso, proteger a la persona que está en una circunstancia más difícil económicamente hablando. Normalmente en ese caso se toma al núcleo familiar cercano, sin embargo podrían existir hijos fuera del matrimonio, a los cuales igual tendría que mantener esta persona. Sí. Aplicaría también para estos. De hecho sí, habría que ver si estuviera reconocido, ¿verdad?, porque ahí la variante sería que si no está reconocido, o lo reconoce el padre notariamente, o se hace un juicio de investigación de paternidad. Si el padre, por ejemplo, tiene oposición y no quiere, el hijo puede, o representado por la madre o por algún familiar, perdón, puede ir ante el juzgado y solicitar pues, que se haga la investigación de paternidad, y al final se le va a aplicar y se reformaría. Si hay una sentencia previa, se reformaría tras esa sentencia, y prácticamente se volvería una arista y consorcio si hubieran otros hijos, obviamente. Ok. Voy a poner el mismo caso, pero ahora ya no está vivo el demandado, sino que falleció. Entonces, normalmente el Seguro Social lo que da es una pensión de viudez. No da una pensión, bueno, si los hijos son chiquitos también incluye la orfandad, pero incluir ya la pensión de viudez no va para las exparejas, quedan es decir, incluso yo me divorcié, yo tengo ya la pensión de vejez, me divorcié y fallezco, ¿no? Entonces
su esposa, su actual esposa. La que fue mi esposa recibiría la pensión de viudez. Así es, ¿verdad? Habría que ver registralmente. Aunque esté divorciado. No, Legalmente es que si está divorciado, si está legalmente divorciado con la persona anterior, obviamente pues ahí va a entrar una oración de con quién está casado actualmente. No, pero no ya no estoy con nadie. Simple y sencillamente al momento de morir ya no estoy con nadie. Es decir, mi última historia es con ese divorcio. Sí. Entonces a esa ex esposa le tocaría la pensión de viudez. Así es. Si lo acredita, porque hay circunstancias en que incluso aparecen doblemente casados, que en teoría no debería suceder. Sí, claro, debió haberse inscrito un divorcio en algún momento. Exacto, pero entonces ahí va a tener, ahí como yo plantea varias situaciones, y como queda creación en el juego, va a tener que hacer una oración profunda, quién fue primero, si la otra persona fue legalmente casada y le inscribió, si el otro no se inscribió. O sea, hay varios aspectos que van a tomarse en cuenta. Pero generalmente, si se acredita que está el certificado, porque lo primero que les va a pedir el certificado, puede aplicar, aunque tal vez legalmente no estaban separados, pero de hecho sí. Entonces puede tentar este derecho la madre o la excónyuge. Ok. Existe una relación anterior de la cual resultaron hijos. Esta pensión por esta persona fallecida le correspondería también a estos hijos. Ya la viudez ya no, porque es decir, es una cosa totalmente aparte, pero le correspondería también a estos hijos por orfandad. Debería aplicarle, siempre y cuando tenga la edad que establece el seguro social. Debería aplicarle. Ok, es una cosa medio complicada. Sí, es un poquito realmente, de repente... Pero son casos que se pueden dar. Se dan, ¿verdad? De repente hay casos particulares que se dan y que requiere mucha responsabilidad al funcionario, ¿verdad? Que va a tomar la decisión, porque lamentablemente a veces pues sucede que hacen, como a veces hacen criterios a la ligera, a veces son como muy tequiosos, ¿verdad? Y hasta el punto que llegan a violentar los derechos de las partes, pues, de las personas que ostentan el derecho. Ahora, esto no se hace de oficio, se hace por solicitud de una de las partes. Así es, tiene que hacerse por solicitud de las partes. Ok, me voy a quedar ahí para que hagamos la pausa y hablemos más al respecto al regresar en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. A ver, decíamos que esto se hace, del tema de la pensión, se solicita, es a solicitud de una de las partes. Es decir, en teoría, esto debería de ser un acto natural. Yo tengo hijos con mi esposa, nos separamos, porque ya no me llevo con mi esposa, me peleé con mi esposa, tengo serias diferencias con mi esposa, pero eso no quita que los hijos son míos. Por lo tanto, tengo una responsabilidad con ellos. Es decir, ese debería de ser el acto natural. Sin embargo, cuando los cónyuges deciden separarse por sus diferencias, trasladan esas diferencias también a los hijos y entonces ¡prum!, desconocen a los hijos de alguna manera. Y entonces ahí es donde se entabla la demanda. Pero tiene que ser a solicitud de una de las partes, no puede ser de oficio en ningún caso. Bueno, hay un principio en el código que establece que puede existir oficiosidad, pero va a depender, ¿verdad?, de algunas cosas. Generalmente se aplica más para las cuestiones, por ejemplo, que se establece el proceso y surgen ciertas circunstancias particulares en el proceso, y él de oficio puede tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Como de oficio puede decir, quiero saber el ingreso real, ¿verdad? Y si no tiene algún otro ingreso extra, entonces voy a mandar a la DGI y al trabajo, un oficio para que informe. Generalmente opera más en ese sentido. Pero eso ya es con una causa inicial. Es decir, claro, para iniciar la causa tiene que haber interés de una de las partes. De una de las partes, efectivamente. Ok. Bueno, eso es en cuanto a la pensión. Aunque en caso de incumplimiento, ¿verdad? Si el Ministerio Público llegara a tener conocimiento, podría operar de oficio.
Ok, en caso de incumplimiento. Podría llegar así. Pero generalmente se hace pues a instancia de parte. Eso es lo que más se ok, vamos al tema de los incumplimientos. ¿Qué implican los incumplimientos de la pensión? Bueno, las consecuencias en este caso para la persona que está obligada, ¿verdad? Dependiendo de dónde se ejerza la acción de incumplimiento, porque lo puede hacer en el juzgado de familia y en el juzgado penal. Entonces, en ambos casos podría existir la posibilidad de la premio corporal, que prácticamente es una detención, dependiendo de la disposición o indisposición que muestre, ¿verdad?, la persona obligada a otorgar los alimentos. Generalmente se aplica más en el caso de la vía penal, ¿verdad?, en el juzgado especializado en violencia, porque ese es pues donde prácticamente se cumple y la ley establece con más taxatividad e imperatividad, ¿verdad?, esto de la premio corporal, pero el Código de Familia lo establece también. Se ha dado casos, pocos casos, pero sí, incluso hubo un caso que incluso la Corte en su página web lo promocionó, lo hizo conocer al público en general, con respecto a una persona que llegó y llegó emprendado y decía que no tenía dinero. Es decir, con su expresión, ¿verdad?, oral hace una aseveración, pero con su vestimenta y con su expresión corporal, al final puede ser que estaba demostrando otra cosa. Y en esos casos... Y viceversa, porque puede llegar y decir, no tengo llegar, digamos, en harapo. Exacto, exacto. Sin embargo, puede sí tener. Claro, pero en esos casos el código y el juez, ¿verdad?, basado en el código, puede mandar a hacer una investigación. Por ejemplo, cuando no hay ingresos, hay gente que no tiene ingresos fijos, pero son como microempresarios, etcétera, y a veces tratan de disimular pues la realidad económica. Se le aplica la renta presuntiva en base a lo que tiene, si tiene vehículos, si tiene una casa, qué condiciones tiene la casa, etcétera. Todo eso obviamente le va a dar una idea al judicial en base al estudio de campo que hace la trabajadora social, de cuánto podría ser lo que se le podría aplicar. Sí. Yo conozco un caso de una ex esposa que no logró demostrar los ingresos de su ex esposo. Y él lo que hizo fue trasladarse a vivir a un lugar mucho más humilde, digamos, mucho menos ostentoso del que tenía antes. Cambió de vehículo a uno menos ostentoso, pero era una persona que tenía ingresos altos, claro, porque estaba bien cotizado en el mercado laboralmente y no estaban grabados sus ingresos, que es tal vez la única manera en que pudo haber demostrado, pero no tenía grabados los ingresos. No es que no se pueda, considero que va a depender de como decíamos, hay algo que a veces la gente no prevé, entonces no se prepara para estos procesos. Hay dificultades en la familia, pero como que llegan a ser tan condescendientes que apuestan a lo que diga el destino y no se preparan para estas circunstancias, ¿verdad? Porque generalmente en esos casos, si una persona, un profesional que opera de manera independiente, probablemente tenga contratos por servicios profesionales. Esa información generalmente está en la familia, en el núcleo. Claro, hay quienes tienen la habilidad y son muy astutos en ese sentido y tratan de no llevar nada a la casa. Pero siempre hay maneras, porque puede ser algún colega que haya trabajado. Lo que pasa es que este recibía a destajo, digamos, sus ingresos. Es decir, por cada caso que iba atendiendo, le recibía una cantidad X, y la cantidad de X era en dólares y con 4 dígitos. Claro, igual en el ámbito legal generalmente la mayoría de los colegas no hacen contrato, por ejemplo, pero siempre hay alguna manera con testigos, alguien al que le haya prestado servicio, que a lo mejor es difícil obviamente, pero que a lo mejor pensando en los niños, ¿verdad?, trate de apoyar, o siendo mujer se identifique con la madre y trate de apoyar de alguna manera y diga, bueno, yo le pagué a él, aquí está mi recibo, ¿verdad? Y eso solo yo, imagínense cuántas otras personas le podrán dar alguna cantidad. O sea, es complicado, pero sí hay posibilidades, pero hay que hacer un estudio o la persona tiene que verse preparada para esas circunstancias. Es decir, la persona que a futuro prevé que puede llegar a demandar o verse en la necesidad de demandar los alimentos. Ahora, de este mismo caso, de esta pensión, él no solamente
logró que se le afectara en lo menos posible, es decir, con una cantidad bastante menor a sus ingresos reales, sino que además exigió que se le presentaran todas las facturas de lo que se compraba con su pensión, con lo que era portada de pensión. Y entonces y eso fue ante el juez y el juez dijo sí, tiene que presentar, y entonces cada mes iba a presentar, la señora iba a presentar todas sus facturas, entonces tenía que tener todo bien ordenado, y además tenía que ser muy claro de que no sé, por decir alguna cosa, compró uniformes para el colegio, y entonces debía decir ahí el valor, y debía estar descrito que eran uniformes del colegio, que no era un vestido para salir a pasear, ¿no? Ni un que perfume, era un uniforme, que no era un vestido para ella, que no era, qué sé yo, que compró tanto de alimento para los niños y en factura aparte los alimentos de ella. Claro, es que el código, a pesar que trata de ser proteccionista con relación a los hijos, ¿verdad?, y a las madres en casos particulares, o a otros familiares, pues en casos particulares, también, ¿verdad?, obviamente tratando de mantener un cierto grado de equilibrio, le da la posibilidad al que otorga los alimentos de que procure de que esa pensión sea utilizada de la mejor manera, porque se da caso, incluso han habido procesos, yo llevo procesos en los que la contraparte ha puesto incluso hasta lápiz labial, o cuestiones que tal vez no tiene, y tal vez la niña no tenía esa edad, o muchas circunstancias pues particulares, y a veces pues quieren, o se les fue, ¿verdad?, o lo obviaron, o no lo visualizaron bien, o malintencionadamente creyeron que tal vez no nos íbamos a fijar y metieron ahí una lista de cosas que a lo mejor no era pues para los niños, para tratar de incrementar, ¿verdad?, demostrar que ellos gastan cierta cantidad que tal vez no era la real, o a veces exageradamente dicen 10 libras de tal cosa y tal vez no se va a consumir. Entonces obviamente tiene que haber una correlación en la cantidad de personas que están dentro del hogar, ¿verdad? Obviamente valorando, como le decía, ¿verdad?, según el 306 del Código de Familia, la capacidad pues de que tiene la obligación de otorgar los alimentos y las necesidades, pues bajo ese principio es que debería aplicarse, pero en la práctica sabemos que no es así, y ahí va a estar la habilidad tanto de las partes como demostrar las realidades, ¿verdad?, que tiene cada uno en su hogar, como de los profesionales pues de aplicar el derecho pues y defender los intereses de las partes que representan. Ahí eso me lleva a un tema que tal vez ya lo habíamos tocado alguna vez antes aquí en el programa, pero es que los hijos tienen derecho a tener la vida, el mismo nivel de vida que habían tenido con el padre. El caso, por ejemplo, del colegio, ¿verdad? Estudian en colegio privado, entonces al momento de la separación, por el tema de las pensiones y demás, no deben de dejar el colegio privado por esta razón. Sí, hay un principio que le llaman el status quo, que mantenga el mismo nivel de vida que tenía anteriormente, pero eso va a depender, pues, porque al final, obviamente, cuando hay una división, una separación en la pareja, las realidades cambian, y los judiciales están conscientes de eso, pero claro, van a prever las condiciones económicas del que está obligado a los alimentos. Entonces, se puede aplicar, si se sabe fundamentar y se sabe tanto con pruebas como con la parte legal, se puede llegar a lograr, ¿verdad?, si las circunstancias realmente lo ameritan, pero es poco probable. Yo ya lo he logrado pues en alguna ocasión, pero obviamente se logró demostrar que las circunstancias permitían que se mantuviera el mismo status quo, el mismo nivel de vida que tenía anteriormente pues al divorcio o a la separación. Pero no es tan común, pero habría que valorar los casos concretos, y la ley pues da la posibilidad perfectamente de mantenerlo de esa manera, aplicarlo de esa forma. Esto me lleva a preguntar, porque por ejemplo un caso de mantener el mismo estatus, el mismo nivel de vida es el lugar de residencia, por ejemplo. Pero resulta que la casa en donde están viviendo es una casa que están pagando todavía, no la han terminado de comprar, y está en nombre del que se fue, de la persona que se fue, de la persona que dejó la casa. Claro. Entonces me lleva aquí al caso de la división de bienes en el caso del divorcio. ¿Qué ocurre con esa casa, por ejemplo? Bueno, ahí va a tener que valorarse bajo qué régimen se casaron,
¿verdad? Durante qué momento se adquirió el bien y cómo se adquirió el bien y a nombre de quién está el bien. Entonces, si no se casaron bajo comunidad de bienes y el bien está a nombre del alimentista o el que iba a otorgar los alimentos y que se fue de la casa, ¿verdad? Le podrán dejar la casa para hacer el uso de habitación, dice el código, ¿verdad? Mientras los hijos adquieran la mayoría, pero legalmente siempre va a ser de la persona pues que adquirió la obligación, porque esa ya es una obligación civil. Entonces, y es quien la va a pagar probablemente. Entonces, aunque habría que ver, porque si hay condiciones de parte de la madre, ¿verdad? Al final ella va a ostentar, y si se fuera a otro lado, es cierto, va a pagar un alquiler, pero el alquiler tendría que ser compartido. Entonces va a depender de la habilidad con lo que uno lo maneja, las circunstancias económicas, en este caso de la madre que se queda con los hijos, y la discrecionalidad del juez, pues como dice la ley. Entonces, puede ser que exista un pro y una favor. Generalmente lo hacen así. La persona que se va, ¿verdad?, ostenta el dominio legal, pero no el uso y goce del bien. Eso es lo que pasa generalmente, hasta la mayoría de todos los hijos. Es decir, si hay uno de 10, ¿verdad?, y uno de 5, hasta que el de 5 cumpla su mayoría. Y después, ¿verdad?, tendría que procurar el que se fue a abandonar el hogar, que tiene la obligación de los alimentos, buscarle es que le reivindique, pues, o que le entreguen el bien nuevamente. Pero está complicado el asunto, es decir, si es un asunto a conciencia está complicado, porque es decir, cumplieron la mayoría de edad, que en este caso son 18 años en Nicaragua, ¿no? Pero es decir, tendría que ser un bárbaro para decirle a tus hijos que cumplieron 18 años, bueno, te vas de la casa porque yo voy a vender esa casa y anda a buscar dónde vivir. Sí es complicado, pero no es tan cerrado y te deja la posibilidad, obviamente que afecta económicamente, de que si no quieres entregar la casa, bueno, que se vayan a otra casa, pero que cumpla con la parte que le corresponde de dar la mitad de lo que es el alquiler. Es decir, que si te dio $200, le va a tocar pagar $100, tendrá que valorar pues, al final, porque a lo mejor él se puede ir a la casa de sus padres, que es lo que generalmente pues sucede en Nicaragua, y le deja la casa a los hijos hasta la mayoría de edad. Entonces habría que ver pues la disposición y las circunstancias que le permitan pues hacer su valoración al juez y a la persona pues que va a tomar esa decisión al final, porque él se puede oponer. Y eso, a veces esos son los puntos pues que quedan pendientes y dice, bueno, ya llegamos a acuerdo con la pensión, vamos a ver qué va a pasar con la pasta y se van al proceso. Sí. Pero si tiene la escritura y la acreditó, ahí el dominio legal siempre va a ser. Tal vez esa es la parte más complicada de estas separaciones, el tema material más. De los bienes y la parte económica. Sí. Hablamos un poquito sobre eso antes de concluir el programa. Hacemos una pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el máster en Derecho Lenín Giovanni Arostegui Campbell. Decía que el tema de lo material a la hora de una separación es lo más complicado, porque incluso hasta las mascotas salen ahí a bailar algunas veces el derecho que hay de una de las partes sobre la mascota. Pero mucho de esto tiene que ver con la forma en que se realizó el matrimonio. Yo, la verdad es que no recuerdo nada de mancomunidad, ni cuando me casé, que se haya establecido algo de ese tipo, supongo porque no tenía bienes, no tenía nada, y lo que íbamos a construir en el matrimonio. Claro. Pues. Supongo que esa ha de haber sido la razón principal. Y supongo que en la mayoría de los casos eso ocurre. Sí, es que lamentablemente había una cuestión como cultural por parte de los profesionales de derecho, aparte que el Estado no era tan exigente en el sentido de que podían ir a inscribir y a lo mejor no mencionaban lo que ahora se conoce como capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Entonces, o el régimen pues bajo el que se casan. Entonces, obviamente muchas veces los colegas, ¿verdad?, notarios le elaboraban el acta o realizaban el acto y no prevían esas cosas y no había problema de la inscripción. Ahora no, ahora es exigido. Para tratar de ir, ¿verdad?, eliminando esa mala cultura, tanto de los profesionales como de las partes, porque obviamente las partes te confían
en el profesional de derecho para que él se encargue de todos esos puntos, pues que en teoría deberían de asesorarle y aclararle y para explicarle para que ellos tomen la decisión al final, bajo qué régimen. Lo que pasa es que también es un tema complicado que puede crear cierta como inconformidad a lo mejor entre los futuros contrayentes, y a lo mejor pues a veces se trata de no tocar para tratar de no crear expectativas. Sin embargo, pues lo correcto sería eso. Y ahora pues con esto que es exigido se ve la necesidad, y sin embargo todavía se ve un poco pues de que algunos colegas no transfieren esta información, ¿verdad?, a las personas, y ellos pues simple y sencillamente se casan y al final tal vez bajo ninguno de los regímenes de comunidad de bienes, etcétera. Pero sí se hace la aclaración, pues que se hace la aclaración bajo qué régimen, y al final en el registro se lo van a emitir. Pero sí, en la práctica es bastante complejo. Esos son los puntos que siempre las partes les cuesta llegar a un arreglo con respecto a la pensión, a la parte económica y la parte de los bienes. Pero el código pues supuestamente deja esas ciertas posibilidades para que el juez trate de ser salomónico y de que no se vean tan afectadas ninguna de las partes y ser lo más equitativo posible. Considero que en la medida que se vaya aplicando el código, a lo mejor eso va a ir mejorando en cierto sentido, y en la medida pues de que nosotros como profesionales tomemos conciencia de la importancia pues de aclarar a las partes esos puntos. Sí, no sé, de repente pienso que lo más pesado en este caso es la casa, digamos, es decir, el terreno y la casa como tal, pues porque si hay hijos de por medio y se trata de mantenerles el nivel a los hijos y demás, una de las partes tiene que ceder sobre esa casa, pues, para poderlos mantener siempre en esa casa. Sí. Esa sería la teoría, ¿no? Sí, es que al final, si la parte no cede, lo más probable es que el juez, procurando mantener el status quo al mismo nivel de vida, ¿verdad?, y tratando de ser sobrepresionista sobre los derechos de los niños o de los adolescentes, al final lo va a determinar de esa manera. Claro, probablemente le va a hacer de previo sugerir la posibilidad de que busquen otro bien y que asuma el 50%, probablemente, para tratar de darle, tratando de ser un poquito condescendiente y darle una oportunidad de que él valore, pues, o gasta más con un alquiler, o cede pues el espacio por lo menos hasta que quieren la mayoría. Sí. Ahí va a entrar en juego hay algo importante, porque a veces nos vamos mucho a la ley, y claro, la ley es importante porque nosotros tenemos que jugar con las reglas que ella establece, pero está la del estado de conciencia y de madurez, obviamente emocional, de cada una de las partes, para tomar estas decisiones en pro, ¿verdad?, de mantener una armonía. El código dice que eso es lo que va a procurar, mantener una armonía en la familia, porque independientemente de que se divorcien, hay vínculos que van a ser para toda la vida, y que todos debemos de comprender que eso va a ser así, no va a cambiar, y procurar, pues obviamente, que siempre hay una buena comunicación, y entonces ceder en la medida de lo posible, ¿verdad?, sería algo bueno porque permite y demuestra, pues, el judicial va a valorar eso también al final. Es decir, si el padre toma una actitud respetuosa, comprensiva y en pro de su hijo, el juez al final va a tratar de ser condescendiente y no ser tan drástico, ¿verdad?, y buscar como concientizar a lo mejor a otra parte para que trate de ser flexible también. A veces esa es la parte, creo que es más importante, pues que incluso la ley dice que lo primero que debe hacer el judicial es buscar la conciliación. Si no se llega de acuerdo, entonces sí va al proceso, ya sea parcialmente o totalmente, sobre los puntos que queden pendientes. Entonces yo creo que es importante eso, que todos comprendan que al final la madurez con que asumamos estos casos, tanto los profesionales, ¿verdad?, las autoridades y las partes, va a lograr pues que al final tengan el objetivo en favor de todas las partes que están dentro del proceso. Lo que pasa es que cuando esto llega ya a una institución, ya sea para la conciliación o sea para un juicio, es porque, como se dice popularmente, es porque la sangre ya llegó al río. Es decir, no hubo un acuerdo amistoso, no hubo un acuerdo de conciencia, nada. Claro. Porque es lo que yo decía hace un rato. Es decir, como yo estoy peleando con mi esposa, aquí es al que gane.
Sí. Es decir, al que le logre derrotar al otro, entonces no voy a hacer nada. Porque es ese sentido del pleito, pues no se piensa en nada más que y muchas veces eso. los abogados también aportamos a eso, porque nos vamos, como nos cerramos tanto con la ley a veces, que no deja de ser importante, pues, pero hay casos en los que incluso madres dicen, a mí no me interesa, pero al final nosotros tenemos que hacer la advertencia que aunque podemos negociar, no podemos obviarlo porque la ley dice que se debe prever, el juez está en la obligación de establecer una pensión alimenticia, aunque al final tal vez no se cumpla y la madre tenga que ir a ejercer la acción de incumplimiento en la vía penal o en la vía de familia. Pero es lo importante, pues, ya que al final se prevea todas esas cosas que dice la ley para garantizarle a los hijos, pues, ese derecho, porque al final no es un derecho de los padres ni de la madre, sino que de los hijos, así como el de la relación, pues, que debe haber entre los padres, es un derecho fundamental del hijo. Yo procuro plantearlo siempre desde ese punto de vista, porque obviamente el juez lo va a comprender mejor, y sabe que cuando lo plantea desde la perspectiva del padre nada más, obviamente se ve como una actitud de repente que puede ser considerarse como caprichosa, y tal vez no es así, Sí. ya, pero como a veces el papel aguanta todo y a veces suele ser muy frío los términos, el juez lo puede malinterpretar. Entonces es importante la forma en que nosotros abordamos y exponemos nuestras pretensiones en la demanda, obviamente, para procurar lograr un objetivo, pero que sea dentro de lo más práctico y lo más salomónico, tratando de afectar, porque el otro problema está que a veces los padres trasladan ese histórico conflicto que traen, porque cuando ya llegaron ahí, obviamente, como decíamos, o usted planteaba, hay un histórico conflicto, pues, por falta de madurez, muchas situaciones que se dan, o terceros que tratan de influir, y obviamente pues eso va afectando paulatinamente pues la relación y se va trasladando a los menores o a los hijos, que es lo que se debería procurar, pues, porque al final ellos no tienen la culpa. Entonces, si lo visualizamos con ese sentido de conciencia y responsabilidad, a lo mejor los juzgados tuvieran un poquito menos cargados de casos. Sí, menos saturados, sí. Sí. Ahí es importante aclarar los términos, porque a veces la ley dice 3 a 6 meses, pero claro, tiene que ver con la cuestión de la carga de casos y algunas variantes como el clima, porque a veces viene una tormenta, entonces se declara alerta y ya todo eso va afectando pues el tiempo que duran los procesos, más la disposición que tengan las partes en el proceso. Sí, no sé qué es eso, pues, y la verdad es que lo que usted decía, el tema de tener la visión clara desde el principio, desde el inicio de una relación conyugal o de pareja, y de las responsabilidades que esto implica, es lo que puede llevar a un buen término, en el caso de que haya terminación de esa relación, llevarlo de la manera menos belicosa posible. Así es. Pero es tenerlo claro desde el principio, pues. Así es. Sí. Así es. Y especialmente entender que los hijos nada tienen que ver con las diferencias que hay dentro de la pareja. Es que cuando lo trasladamos a los hijos, probablemente los marquemos de por vida. Sí. Y le creemos una expectativa del matrimonio que a lo mejor no siempre va a ser así. Además que le estamos castigando algo que no tiene responsabilidad. Sí. Que no tiene responsabilidad. Sí. Bueno, quiero agradecerle esta platicada, el máster en Derecho, Lenín Giovanni Arostegui Campbell. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.